luego otra decía, yo un día fui a un templo cristiano, me gustó, estuve un tiempo, pero después los judíos me dijeron qué hacía yo allí y me vine para atrás con ellos. Pero la mujer dijo, en base a todo lo que me han interpretado que se ha hablado ahora aquí, dice, yo quiero volver con Jesús, me gusta Jesús, dijo la judía. Y yo me dije yo misma, wow, tienen que venir los judíos a Cristo, porque Cristo vino a ellos primero, antes que a los gentiles, dice la palabra. Pero los gentiles abrazaron la palabra, los gentiles creyeron a Dios. Y dice la palabra de Dios que no es judío el que nace en Israel, no es judío el que lleve el apellido judío, no es judío el que lea mucho la Torá, no es judío el que lea mucho la Biblia. No, señores, la palabra de Dios comienza desde Abraham. Abraham, sin ser judío, siendo amorreo de madre Etea, dice que él nació allá en Babilonia y Dios lo llama para ser una nación diferente, que le adorara en espíritu y en verdad, que entre todas las naciones hubiera una seleccionada que era de Dios. Y de ahí nace el pueblo que después se llamó Israel y judíos, ¿verdad? Lo que llamamos ahora judíos. Pero la palabra de Dios, aparte de decir que no todos son judíos, también debemos de comprender que aunque nazca en cada una de las tribus, se llama por su nombre de su tribu. Por ejemplo, yo vengo de la tribu de Isaacar. Entonces, su hijo de Isaacar, uno de ellos es Fúa. Entonces, a este hombre le llaman Funita. Y usted lo puede encontrar. Cuando va al libro de Números, usted va a encontrar que ahí dice lo que le estoy diciendo. Pero gracias al Señor, mire cómo Dios me llamó. El Padre Celestial me llamó en mi casa. Ninguna persona humana me habló de Cristo. Y una chica que un día me quiso hablar quizás de Cristo, yo iba para el cine esa tarde. Era un domingo como hoy. Y entonces yo le dije a la chica, de lo que me quieras hablar, háblame. Pero sabes, yo voy para el cine. Te pago el boleto del cine y me vas hablando lo que quieras. Yo, pues en mi ignorancia, yo reté a la chica. Pero yo no lo vi como un reto. Entonces, porque es que la movie iba a empezar, la película, y entonces yo al estar hablando con ella en la calle, pues lógico que ya no la iba a ver. Entonces me dice ella, no, yo no puedo entrar ahí. Pero yo ahora que he venido al camino de Dios, que el Padre fue el que me llamó en mi casa, cuando yo explico en un video que yo me estaba quemando, leyendo Biblia católica, que jamás había abierto un libro de la Biblia. Y ni jamás yo había andado en ningún grupo de nada, ¿me entiendes? Entonces, ahí explico yo cómo el Padre me llamó. ¿Por qué me llamó el Padre? Porque el Padre está buscando a los de la tribu de Israel en el mundo entero. Yo no sabía que yo era de la tribu de Israel, pero un día Dios me habla, porque unos hermanos en México a mí me decían Funita, y yo decía, bueno, ¿y esto por qué me dicen así? Y yo me quedé así, no les quise preguntar porque me dio pena. Pero entonces, ya como que me andaba un poquito aburriendo que me dijeran Funita. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes por qué me dicen así? Entonces me dice, sierva, porque yo predicaba la palabra, pero pues yo no había puesto cuidado a este versículo de la palabra. Ni sabía yo, porque he leído tanto la Biblia, pues que se me escapan muchas cosas, porque no la sé letra a letra. He leído cientos de veces la Biblia. Entonces, mire, y ya me explica. Pero Dios me explicó y me dijo, sí, me dijo, le dicen así, porque ellos ya miraron en el libro de la Biblia, dice, de que su apellido está ahí. Y entonces yo empecé a investigar y luego dije, ah, sí es cierto. Y después me dice, Dios, cuando yo la lleve a los Estados Unidos como misionera, allá busca la información en las librerías de allá del gobierno. Entonces yo dije, bueno, me acordé un día, estando aquí, recién llegada, cuando dije, oh, Dios me habló esto, voy a ir a la librería. Y como yo me hago amiga de todo el mundo donde voy,
Entonces resulta que mi amigo era un muchacho de la librería porque yo sacaba muchos libros para leer. Ya me conocían todos, hasta los policías ahí. Hasta el día de hoy que llego me dicen, ya no ha venido por acá. Pues ya me leí casi un montón de libros. Entonces me dice, chico, ¿qué necesita? Me dijo, joven, en aquel entonces yo estaba más joven. Y le digo, mire, yo necesito saber, le digo, ¿por qué? Tengo entendido que en el libro suyo de aquí de la élite, de la heredad de las naciones, de la genealogía de la gente, yo voy a encontrar aquí mi apellido. Entonces me dijo, ¿cómo es su apellido? Y ya le dije yo, bueno, le digo yo tantas veces he venido acá, yo creo que lo tienen registrado ahí. Sí, me dice, pero para no ir a buscar tanto, me dijo, deme el ID. Entonces le doy el ID, se va para adentro y busca mi nombre y que ahí aparece en los libros y me dice, mira, dice, esta información no se le da a nadie, no se le saca a nadie. Dice, yo creo que necesitan pagar, ¿verdad? Pero como el chico me conocía, entonces me dice, pero yo, dice, le voy a dar una copia. Le digo, pues, está bien, ¿cuánto va a ser? Me dijo, no, porque usted es muy conocida aquí, usted genera ayuda a la librería bastante. Entonces no me la cobraron la copia. ¿Y qué pasó? Ahí estaba mi genealogía, ahí decía todo, de dónde venía. Entonces yo dije, oh, wow, Dios me dijo esto y me habló. Bueno, entonces se lo voy a leer para que usted tenga en cuenta que yo no le estoy hablando cuento aquí. Dice Números 26, 23, ¿ok? 26 es el capítulo, el verso 23. Dice, los hijos de Isaacar por sus familias, de Tola, la familia de los tolaitas, de Fúa, la familia de los punitas. Entonces, como usted puede mirar, aquí aparece mi apellido, Funes, Punitas. Y yendo al pasaje de la Escritura que yo estoy citándole ahora, que no es solo judío el que nace en Israel, sino Dios se va más atrás a la palabra de Dios en el año 2018, cuando habla con Abraham y Abraham le cree a Dios. Y dice la palabra de Dios que todos los que creen que Jesucristo es el Señor y que vino en carne y que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, Salvador y Redentor de la humanidad, dice que esos son los hijos de Dios. No es por linaje, sino es por creer. Y si tiene un linaje, también dice la palabra. Pero no es por el nombre, no es por el apellido, no es por la nación, no es por la familia, es por creer en Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De ahí viene el pueblo verdadero de Dios, de creer en Dios, de creerle a Dios, de creer que el Padre envió a su Hijo y que por amor a nosotros siendo pecadores, permitió que le hicieran ese tormento que le hicieron. Entonces, Dios ama tanto la humanidad porque es su creación perfecta y bendita que Él hizo, que Él no escatimó ni a su Hijo y lo puso ahí para redención de los seres humanos. Entonces, quiero decirle que la palabra de Dios nos lleva a diferentes puntos. Y el primer punto que le estaba leyendo en Mateo era arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, decía Juan el Bautista, de todo vuestro corazón y creed a Dios. Entonces, cuando vamos al libro de vuelta, cuando vamos al libro de San Juan, Juan, el apóstol Juan, primo del Señor Jesucristo, hablando así, yo he repetido muchas veces cómo fue el nacimiento de Jesucristo, que ciertamente nació dentro de un hogar, pero que Él en su sangre, en su genealogía, no pertenecía a ese hogar, porque Él viene del cielo. Entonces, cuando vamos a San Juan, mire,
hay un punto bien importante, ¿verdad? Que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo es que vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo vamos a entrar en el vientre de nuestra madre otra vez? Dice Nicodemo, Señor, ¿cómo voy a entrar siendo viejo en el vientre de mi madre de nuevo? Dice el Señor Jesucristo. Y me imagino al Señor que con todo aquel amor y toda esa sabiduría le decía, Nicodemo, Nicodemo, ¿no sabes siendo rabino de qué es nacer de nuevo? Y dijo Nicodemo, no, Señor. Me imagino que el Señor Jesucristo en aquel momento le tocó el brazo a Nicodemo y le dijo, no te preocupes, te voy a explicar. Entonces dice que le dice, es necesario arrepentirte. Oh, wow, pero si yo soy un rabino, ¿de qué me voy a arrepentir? La chica decía, yo soy creyente, y decía groserías ayer que la oí. Y le dije yo, no, no diga eso, no hable así. Y entonces se reía. Le digo, ya ve que no es lo que uno dice, sino lo que uno hace, lo que uno cree. Entonces, ¿qué sucede? Se sorprende Nicodemo cuando el Señor Jesucristo le dice, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Nacimos del agua cuando nos bautizamos en el nombre del Señor y creemos y le aceptamos como Señor y suficiente Salvador. Pero cuando venimos al bautismo en agua es cuando Dios nos acepta y creemos. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, entonces el Espíritu Santo regenera nuestro espíritu y nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que si éramos groseros ya no lo somos, que si el borracho era borracho ya no lo va a ser, que si la prostituta era prostituta ya no lo será, que si el ladrón era ladrón ya no lo será, que si el drogadicto es drogadicto ya no lo será, porque el Espíritu Santo de Dios cuando entra en el ser humano transforma, cambia esa mentalidad y ese corazón que está emanando malos pensamientos. Entonces el que era ladrón ya no lo es. Entonces todo cambia, todo viene a la normalidad. Cuando el ser humano camina sin Dios, yo digo que camina como el trompo de cabeza, con los pies para arriba y de cabeza. Pero cuando el ser humano viene al camino de Dios y cree en Jesucristo como Señor y Salvador y nace de nuevo, el Señor envía su Espíritu Santo y aquella persona habla en lenguas angelicales de Dios. Entonces ese nacer de nuevo lo lleva a identificarse como una persona normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona no tiene a Cristo, no vive para Dios, no es normal, porque todo lo malo hace y piensa. Entonces, cuando viene a Cristo Jesús la persona, entonces es cuando se normaliza el individuo y es un ser humano ya correctamente, como cuando Dios lo puso en el vientre de la mamá, que estaba limpio, pero recuerden, no limpio total, porque venimos del linaje de Adán y Eva corruptos por el pecado y por la desobediencia. Entonces desde el niño que viene ya viene viciado en delitos y pecados por Adán y Eva. Pero cuando somos adultos y encontramos a Cristo, cuando son niños pequeños y vienen a Cristo, inmediatamente hay un nacer en el espíritu de ellos, de una vivencia con Dios y de ser transformados por el Espíritu de Dios y hacer las cosas correctamente. Es como una planta que le falta agua, es como un árbol que necesita la savia de Dios, es como un ser que le falta vida. Cuando usted mira los árboles que reverdecen y cuando en la primavera se dan las flores, usted está mirando el cambio en la naturaleza. Usted mira la vida de Dios a través de la naturaleza. Pues así es el cambio que se transforma dentro del ser humano cuando viene la persona a recibir la vida de Dios. Tenemos la vida del alma contaminada por el pecado,
pero tenemos la vida del Espíritu. Pero cuando estén delitos y pecados, el cuerpo, el alma y el espíritu están en caos total, porque vive la gente en delitos y pecados. Y por lo tanto no puede ver la mano de Dios en su vida y no puede ver nada positivo. Pero cuando viene el Señor, las cosas cambian. Es un cambio radical que se da. Entonces, vámonos a la siguiente palabra. Dice el verso 36 del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, el que cree tiene vida eterna, tiene inmortalidad. Porque aunque se muriese, resucitará y el Señor lo llevará al trono de su Padre, su alma, su espíritu. Y su cuerpo se quedará aquí para ser levantado en el día de levantar de los muertos en Cristo Jesús. Y dice que, pero el que rehúsa creer no verá la vida, o sea que verá la muerte, pero muerte eterna y el infierno. Y luego dice, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará. Tiempo presente del verbo be es estar. ¿Verdad? Eso es. To be, ser o estar. El verbo en el inglés. Entonces por eso estamos viendo que Dios está llamándonos a todos en el mundo entero, que entendamos que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu y que nosotros un día vamos a estar delante de Dios. Y la gente dice, yo voy con Dios. La gente dice, yo estoy bien con Dios. La gente dice, yo voy para el cielo. Y todos en el funeral dicen, ya se fue con Dios. Pero eso no es una seguridad, porque ni los mismos que están presentes no tienen seguro el cielo. Por cuanto si eran iguales todos, pues no hay seguridad del cielo. Porque hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu de Dios para poder ver y entrar en el reino de Dios y tener eternidad, de vida eterna, ser como los ángeles de Dios. Mira un punto muy importante aquí en la escritura que dice. Le dice Jesús a una mujer, le dice aquí en la Biblia, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El Señor Jesucristo le dice, yo soy el Mesías. Así le dijo a la mujer. Fíjese que en Jesucristo no solo adquirimos la vida de Dios, adquirimos la salud, la sanidad de Dios, porque tenemos un ejemplo en la palabra de Dios cuando nos dice un relato de un hombre que era un empleado, un oficial del rey. Dice que vino pues otra vez Jesús a la aldea o a la ciudad de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Fíjese bien, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Señor, está en Caná de Galilea. Y el oficial del rey de allá, de este lugar, de Capernaum, él estaba viajando hacia Caná.